Impulsar una transición energética justa, democrática y equitativa en el ámbito local. Con este objetivo, ciudades como Valencia, Cádiz y Barcelona están compartiendo herramientas, procesos y aprendizajes. Plantean un modelo energético municipalista donde la energía sea un derecho por encima de los intereses de mercado. Un modelo energético renovable, sobrio y basado en el ahorro, la buena gestión y la participación ciudadana. En diciembre de 2020 tuvo lugar el primer encuentro regional de ciudades españolas y portuguesas y transición energética auspiciado por el Ayuntamiento de Cádiz gracias al proyecto mPower. Para mí el reto más importante que tenemos por delante es cómo hacemos que toda la ciudadanía se implique en esta estrategia de transición energética. Replantearnos cómo obtenemos la energía, cómo utilizamos la energía y todo esto hacerlo en un tiempo récord. Es para allá. Tenemos solamente una década para darle un giro de 180 grados a nuestra política energética. El mayor reto de la transición energética es sin duda que los ayuntamientos seamos capaces de empoderar realmente a la ciudadanía, ofreciéndoles herramientas de formación e información para que ellos mismos sean capaces de entender la necesidad de cambio de modelo energético. Otra de las líneas prioritarias es la del derecho a la energía, que la energía tenga un coste accesible, que sea reconocida como derecho. Para eso trabajamos en una línea de planes de choque contra la pobreza energética. También hemos creado una ayuda nueva desde la empresa municipal de energía con asuntos sociales para las familias en situación de vulnerabilidad extrema, pero luego hay un trabajo permanente en colaboración con otros agentes sociales y con otros ayuntamientos para que cambie la normativa, porque a día de hoy se priorizan los derechos de las grandes empresas y los privilegios de las grandes empresas en lugar de las necesidades de la población. Entonces, desde el Ayuntamiento de Cádiz trabajamos para que esto cambie. En los últimos 2 años se ha sacado una línea de subvención para que los ciudadanos puedan solicitar ayudas en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Y por último, en el último año el consistorio ha contratado la elaboración del mapa solar de la ciudad, de tal manera que los ciudadanos son capaces o van a ser capaces de conocer las necesidades o las opciones que hay en sus edificios municipales. En general, seguimos apostando por la formación, la concienciación y la educación de una forma directa y accesible a través de equipamientos de atención ciudadana, luchando contra la pobreza energética, eliminando las barreras para la implantación de renovables, fomentando la eficiencia energética en el hogar y en la industria, apostando, como no, por lo local, lo cercano y promoviendo también un modelo de ciudad con una movilidad sostenible y una integración total de la biodiversidad en sus espacios. En relación a los proyectos que estamos impulsando para avanzar hacia la transición energética en Palma, por un lado estamos trabajando en un nuevo plan general para poder introducir diferentes normas urbanísticas que ayuden a ser un municipio emisiones cero. Por lo que hace a los nuevos desarrollos urbanos, estas emisiones tienen que ser cero. Y esto lo vamos a impulsar con nuestro nuevo plan general. Pero por otro lado, la ciudad que ya está construida, los barrios ya existentes, tenemos que fomentar el uso de las energías renovables o del autoconsumo, para así tener también unos edificios más sostenibles. Pero al mismo tiempo, este avance con las renovables en los edificios existentes lo tenemos que compaginar y que sea coherente también con el paisaje urbano, con la conservación del patrimonio histórico. Aquí tenemos una dialéctica entre el patrimonio y el paisaje urbano y las energías renovables que tendremos que resolver. Por un lado estamos trabajando todo lo que son las comunidades energéticas, cómo podemos fomentar que florezcan en toda la ciudad estos sistemas renovables con autoconsumo, y ahí lo que hacemos es unimos gente que tiene capacidad para poder generar, que tiene techo, con gente que tiene capacidad para poder consumir, y generando estas comunidades energéticas que nos gustaría que fueran proliferando por toda la ciudad. En segundo lugar, intentando llegar a un gran acuerdo de ciudad para la rehabilitación. En la rehabilitación tenemos que pensar que por cada euro que pone la administración, tenemos que conseguir que los vecinos y vecinas pongan 5 euros, con lo cual tener una ciudad más sostenible en sus viviendas es ese compromiso compartido entre administradores, entre propietarios
y también entre administración pública. En el día a día, los procedimientos administrativos y de contratación impiden desarrollar algunas iniciativas innovadoras. Otro obstáculo, más de fondo y de cambio de modelo real, es la inexistencia de una tasa al carbono. Es importante que todos los productos y servicios incorporen su huella de carbono y que ésta sea fiscalizada de alguna manera. Pues a pesar del gran conocimiento científico que hay en respecto al cambio climático y la transición energética y que en los medios de comunicación se da mucha cobertura, hay cierto desconocimiento en cuanto al tema en la ciudadanía en general. Otro obstáculo que hemos encontrado es la falta de presupuesto para poder llevar a cabo los proyectos que se establecen en las estrategias. Y por último, la falta de recursos humanos en las entidades locales para poder impulsar este tipo de acciones. La ciudadanía necesita un espacio de confianza, objetivo, veraz, donde se pueda acercar a resolver sus dudas al respecto de la energía. ¿Cómo puedo reducir el coste de la energía? ¿Cómo puedo contratar energía verde? Si quiero poner renovables en mi comunidad de vecinos o en mi propia vivienda. ¿Qué pasa si no puedo pagar la factura de la luz? ¿O qué puedo hacer para consumir menos energía en mi casa? Es muy difícil para un ayuntamiento acceder a las líneas de financiación, ya sea por las trabas administrativas y burocráticas que convienen la obtención de cualquier proyecto en una especie de gincana, y por otro lado lo dificultoso que es el acceder a esos lo que tardan esos propios fondos en materializarse. Al mismo tiempo que cambiamos de dónde viene la energía, tenemos que cambiar la percepción de la gente, y esto es muy complicado si no se tiene apoyo del gobierno y del resto de administraciones. Y vemos, el aprendizaje es que vemos que no solo basta con voluntad, solo con voluntad no se puede hacer las transformaciones a la escala y con la rapidez que la emergencia climática nos impone. El aprendizaje quizás que tenemos que hacer un gran consenso de ciudad, que no podemos ir únicamente pensando que esto lo vamos a solucionar desde el ámbito público, con presupuestos públicos, sino que tenemos que hacer una gran alianza con los vecinos, las vecinas, con los consumidores, con el sector de las renovables, con la administración, para dar y retornar confianza al sector, que es un sector que se ha visto muy castigado. Si tuviese que condensarlo en una sola palabra, esa palabra sería encuentro. Encuentro con personas fantásticas, encuentro con profesionales muy interesantes, con experiencias, proyectos y políticas súper enriquecedoras, y por lo tanto un encuentro que espero sea el primero de muchos más. Hemos aprendido muchas cosas, pero una cosa importante de este tipo de eventos es tener un espacio donde poder compartir cosas positivas y cosas negativas que se han estado haciendo en las ciudades. Muchas veces nos ceñimos únicamente a compartir las cosas positivas porque tenemos muchas veces miedos, dudas, inseguridades, pero muchas veces es casi más importante compartir las acciones o los errores que han cometido las administraciones para que otros no vayamos detrás y cometamos los mismos. Es muy interesante trabajar en red con los diferentes municipios que tenemos objetivos comunes, como es la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Creemos que desde los municipios tenemos que hacer un trabajo muy intenso, codo a codo, con la ciudadanía, con el tejido empresarial, con el tejido social, pero también con el resto de municipios del Estado y también de otras partes del mundo. Las experiencias compartidas siempre ayudan a aprender y sobre todo a ver que no estamos solos en este reto internacional de la lucha contra el cambio climático. Del encuentro sí que me gustaría destacar la importancia de generar estos espacios municipalistas para generar sinergias y compartir estrategias en una de las políticas más innovadoras y transformadoras como es el ámbito energético. Claramente tenemos que ir hacia una energía que sea justa, que sea democrática, y está claro que el mundo local tenemos mucho que decir porque somos, como siempre decimos, la administración más cercana a la ciudadanía. Es muy importante que nos podamos encontrar y sobre todo compartir experiencias. Al final tenemos que pensar que estamos en un conocimiento compartido y que es muy importante no solo implicarnos a nivel político, sino también los técnicos de los ayuntamientos, que podamos compartir entre las distintas ciudades de España, entre ciudades de Europa. Lo que me gustaría destacar
es el tremendo esfuerzo que están haciendo algunas administraciones por darle la vuelta al modelo y la gente tan luchadora que hay ahí, que no es tanta y que hace tanto. Saco ánimos y saco ilusión de poder compartir proceso, ¿no?, entre ciudades que compartimos retos, que compartimos dificultades, pero que también tenemos la voluntad de colaborar y de multiplicar los resultados apoyándonos entre nosotras y nosotros.